Buen día, mi nombre es Betania Carapaica, soy de la sección 5, grupo 3, y hoy les vengo a exponer lo que es el preámbulo constitucional, los principios fundamentales, los derechos humanos, los derechos civiles, derechos políticos y del poder público, todos plasmados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, ¿qué es el preámbulo? Es el decreto que da a entender los principios, en donde se presentan como eran los aborígenes y antepasados de nuestro país Venezuela, haciendo de esta una patria libre y con derecho democrático, con leyes y cumplimientos de ellas. El preámbulo también muestra claramente que se establecieron las características que definen el Estado venezolano, los valores de la sociedad política y los bienes sociales, que debe perseguir el Estado en orden de garantizar los derechos humanos que en él se consagran como esenciales. En él mismo se refleja que somos un Estado federal y descentralizado, de manera que más que un Estado sometido a la justicia, también se plasmaron valores como lo son la convivencia, la libertad, la paz, la solidaridad, el bien común y el imperio de la justicia, entre otras. Principios fundamentales. Los principios constitucionales se refieren a los valores étnicos, sociales, legales e ideológicos consagrados en la Constitución de una nación, a partir de los cuales se deriva todo el ordenamiento jurídico, siendo llamados principios fundamentales. En nuestra patria Venezuela son un conjunto de normas que se ejerce colectivamente, regulan los derechos constitucionales, derechos civiles, políticos, económicos, sociales, derechos de familia, derechos culturales y derechos educativos, por lo que en la Constitución se encarga de la rama del derecho público interno, que estudia la estructura organizativa del Estado, el orden de la soberanía, el resguardo de los derechos, garantías ciudadanas y principios de supremacía constitucional. En el artículo 7 determina cómo los órganos del Estado deben someter su actuación a esta norma. Los derechos constitucionales se ceden ante normas, tratados, convenios y pactos internacionales. Derechos humanos. Son los primarios derechos que conciernen a todos los seres humanos, como por ejemplo el derecho a la vida, a la integridad de la persona, el derecho a la libertad personal, la libertad del pensamiento, al derecho a la educación, a la salud y a las garantías penales, pues también puede ser entre otros. Estos derechos humanos están garantizados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Defensora del Pueblo. Es una de las instancias del poder ciudadano que tiene como finalidad promover la vigilancia y defensa de nuestro país. Derecho civil. Es la rama del derecho privado. Tradicionalmente es la rama del derecho que regula el estado civil de las personas, las relaciones familiares, las obligaciones, los contratos, las sucesiones y los demás derechos reales. Los derechos civiles y políticos son dos categorías de derecho que a veces suele estudiarse de forma conjunta. En general son derechos que protegen las libertades individuales de su quebrantamiento ilegal por parte del poder, sea el de los gobiernos o el de cualquier otro agente político, público o privado, y garantiza la capacidad del ciudadano para participar en la vida civil y política del Estado en condiciones de igualdad y sin discriminación. Aquí yo quiero resaltar el artículo 62 de nuestra Constitución que dice: todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho de participar en los asuntos políticos libremente, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es un medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo individual como colectivo. Es la obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación y las condiciones más favorables para su práctica. Del poder público. En el artículo 136 dice: el poder público se distribuye entre el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional. El poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaboran entre sí en la realización de fines del Estado.